Pues muy buenas noches, yo soy Ayar Rahimi, soy el docente adjunto, uno de los docentes adjuntos de la materia de matemática de la Tecnicatura en Logística y hoy voy a estar enseñando, también voy cambiando un poco el formato de todos los videos que estoy haciendo, esta parte, este video en específico, voy a estar dando un poco más de teoría. Obviamente también voy a orientarlo a la práctica al fin y al cabo, pero quiero dar una introducción teórica porque me pareció que en los ejercicios, los videos que había dado anteriormente, no tenía la suficiente cantidad de teoría. Bueno, perfecto. Como por lo menos estén un poco al tanto de lo que estoy hablando. También obviamente tienen el video de la clase con la profesora titular, así que pueden ir a verlo cuando ustedes quieran. Perfecto. Entonces, en este caso, tenemos un tipo de funciones peculiares, ¿no? Que son muy importantes para los ejercicios que nosotros tenemos que damos en tanto parciales como finales, que son las funciones polinómicas. ¿Qué es una función polinómica? Bueno, en este caso, acá tenemos esto, la explicación matemática de lo que es una función polinómica, o la explicación, la fórmula genérica, ¿no? La ecuación genérica de la función polinómica. Tenemos a a la n por x a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1. Así podemos seguir hasta a1 por x más a sub 0. ¿Qué significa esto? Acá lo escribí un poco más a mano. ¿Está bien? Básicamente, una función polinómica, para traducirlo un poco mejor, es la suma de cierta cantidad de términos, dependiendo del grado de la función polinómica. ¿Está bien? Acá lo voy a marcar un poco. Es una suma, ¿no? De términos de cosas, bueno, en este caso justo no, de cosas con x. Perfecto. Y fíjense que n, o sea, el exponente, ¿no? De las funciones polinómicas, siempre son naturales. En este caso, si no fueran naturales, no serían funciones polinómicas. Por ejemplo, tengo una función que, no sé, se llama f de x, que es igual a x a la 2 más x a la 1 medio. En este caso, esta función no es una función polinómica, si bien el x al cuadrado está bien, el x a la 1 medio no. Acuérdense que todos los exponentes de las x en una función polinómica tienen que ser naturales. Si en este caso hubiera sido, por ejemplo, 1, que en este caso, bueno, también se puede denotar como x, esto es una función polinómica de grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque fíjense que el mayor grado también de esta función es el 2. Bueno, vamos a ahorrar un poco todo esto y vamos a seguir con la explicación. Entonces, por ejemplo, vamos a denotar la función polinómica más simple que se tiene, que es la función polinómica de grado 1, también llamada función lineal. Nosotros ya habíamos visto esto. Entonces, una función polinómica de grado 1 es igual a sub 1 por x más a sub 0. A sub 1 también no es ni nada más ni nada menos que el coeficiente que está multiplicando la x a la 1. Está bien, la x a la 1 al fin y al cabo es esta, pero como el 1 se puede obviar, lo obviamos directamente. El A sub 0 en este caso es extremo independiente. Pero bueno, esto mismo de acá, en denotación polinómica, se ve así. De función polinómica se ve así. Pero nosotros generalizando un poco más y estudiando un poco más a fondo estas funciones, las pudimos categorizar como una función aparte, que al fin y al cabo no deja de ser una función polinómica de grado 1, en la cual la llamamos función lineal, que nosotros ya vimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces, el a sub 1, en este caso, vendría a ser ni más ni menos que la pendiente de la función, y el a sub 0 vendría a ser la ordenada de origen o el término independiente de la función lineal. ¿Está bien? Yo, para que se familiaricen un poco y relacionen con los conceptos anteriores. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Una función de polinómica de grado 1, una función lineal.
Entonces tenemos, por ejemplo, una función lineal normal con pendiente 1 y ordenada al origen 1. No hay nada más que decir, esto ya lo vimos antes, que al fin y al cabo es una recta, ¿no? Se puede decir, que va a depender de dos parámetros, de sus dos coeficientes a o m, la pendiente, y b. Perfecto. Seguimos entonces. Fíjese que esta función tiene una sola raíz. Una sola raíz. Perfecto. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Función polinómica de grado 2. ¿Cómo se denota? Bueno, esto es lo mismo, pero exactamente lo mismo que la función polinómica de grado 1, pero le sumás el término al cuadrado. Entonces, un segundo por favor. Ahí estamos. Le sumás el término con el x al cuadrado. Vas a tener un coeficiente más, que va a ser el coeficiente a sub 2, que va a ser el que esté multiplicando, ¿no? A la x al cuadrado, o multiplicando el x al cuadrado, y después vas a tener exactamente lo mismo, los otros dos términos. A sub 1 por x y a sub 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo se denota esto? Los matemáticos también agarraron y dijeron, bueno, podemos estudiar esta función polinómica de forma aparte y la vamos a llamar función cuadrada. No es ni nada más ni nada menos que la función cuadrática que nosotros ya venimos viendo. Tenemos como a sub 2 como a sub 1 como b y a sub 0 como c. Fíjese que son formas de denotar lo mismo, pero de formas diferentes. En este caso se simplificó poniendo a, b y c, en vez de poner a sub 2, a sub 1 y a sub 0. ¿Está bien? Porque pareció más ordenado. Entonces, esto sería ax al cuadrado más bx. Perfecto. Esta es una función polinómica de grado 2. ¿Y cómo son las funciones polinómicas de grado 2? ¿Cómo son las funciones cuadráticas? A ver, un segundo, por favor. Perfecto, seguimos entonces. Fíjese que una función cuadrática, ya también obviamente sabemos de qué se trata, tiene dos raíces. Puede tener una, sí, puede tener una, por ejemplo, puede ser una función cuadrática de x al cuadrado. En este caso, esta función cuadrática, la que está en verde, tiene una raíz doble en cero, en la ordenada del origen. Perdón, en el origen de coordenadas. Fíjese que tenemos acá una función cuadrática con dos raíces y una función cuadrática con una raíz, y podemos también tener una función cuadrática directamente sin ninguna raíz. Por ejemplo, esta de aquí, que es la otra función cuadrática de color azul. Acuérdense que las raíces son los puntos por los cuales la función pasa por el eje X. ¿Está bien? Y en este caso, la azul de arriba no tiene ninguna intersección con el eje X, por lo tanto no tiene ninguna raíz. Bueno, básicamente, y ya empiezan a ver un poco el patrón, nosotros podemos hablar de X cantidad, N cantidad de raíces. ¿Está bien? Siempre y cuando hablemos de una función polinómica de grado n. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de raíces máxima que puede tener una función polinómica depende de su grado. Si una función polinómica es de grado 2, en este caso, una función cuadrática, la mayor cantidad de raíces que puede tener son dos. O sea, no puede tener más de dos raíces. Este es un concepto muy clave, que después lo vamos a profundizar, pero que por ahora lo vamos a dejar un poco. Y seguimos entonces con la función polinómica ahora de grado 3. Esto es exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos exactamente esto, es igual, igual. Solamente que le agregamos el término cúbico, el término al cubo, x a la 3, ¿no? Y con su respectivo coeficiente, a sub 3.
Esto para poner un poco más ordenado, los matemáticos también decidieron ponerle A, B, C y D a los coeficientes y llamarlo función cúbica. O sea que una función polinómica de grado 3 se le llama también una función cúbica. Que no lo vimos anteriormente y es una función nueva, también dentro de lo que es la familia de funciones polinómicas, porque ya habíamos visto la función lineal y también la función cuadrática. Entonces, a partir de acá son funciones nuevas que vemos dentro de la familia de funciones polinómicas. Vamos a ver un ejemplo de una función polinómica de grado 3. Tenemos una función polinómica de este estilo. Y fíjese que voy a repetir lo mismo, ¿no? Acá yo puedo encontrar una función que tiene tres raíces, a, b y c, menos 2, menos 1 y 1 en x, ¿ok? X igual a menos 2, x igual a menos 1 y x igual a 1. Perfecto. Lo mismo, tenemos una función de grado 3. La mayor cantidad de raíces que puede tener esta función son 3. ¿Puede tener 2? Sí, o sea, puede tener una raíz simple y una raíz doble. ¿Puede tener una raíz sola? Sí, por ejemplo, una raíz triple. Por ejemplo, esta de acá. Esta es una función polinómica de grado 3, la más simple que tenemos, pero fíjese que solamente pasa por el eje x en x igual 0. ¿Está bien? Entonces, esta raíz se puede decir que es una raíz triple. Perfecto. Pero bueno, ya se entendió el concepto. La mayor cantidad de raíces que puede tener una función depende del grado de la misma. De una función polinómica, depende del grado de la misma. Y bueno, yo me voy a quedar hasta una función polinómica de grado 4. En el examen puede llegar a haber una función polinómica de grado 5 y muy complicado. Muy complicado, yo creo que la mayor cantidad que hemos dado, o la función polinómica de mayor grado que hemos dado, es una función polinómica de grado 5. No hemos dado más que eso, entonces por el momento no habría ningún problema. Antes de introducirme a las funciones polinómicas de grado 4, voy a hacer un pequeño parate. Voy a ponerla acá. Y voy a introducir un concepto también que es la forma factorizada. ¿Está bien? Una función polinómica se puede expresar de muchas formas. Su forma polinómica, que es la que estamos viendo, ¿no? A continuación, que es por ejemplo x más 1, x al cuadrado menos 4, x a la 3 más 2x al cuadrado menos x menos 2. Pero hay una forma que, viendo el gráfico, sale mucho más rápido conociendo las raíces de la función. Esta forma factorizada tiene la siguiente forma. Por ejemplo, en una función de grado 3 va a ser de la siguiente forma. Vamos a poner h de x igual a por x menos x a la 1 por x menos x a la 2 por x menos x, perdón, a la 2 no, sub 1, sub 2 y sub 3. Perfecto. ¿Qué significa esto? X1, X2 y X3 son las raíces. Son las raíces, voy a ponerlo. ¿Sí? No, las raíces de la función. Perdón que no se entienda absolutamente nada, pero se me hace bastante complicado escribir con esto. Perfecto. Esta es la forma factorizada que tiene la función cúbica, una función de grado 3. Y la cantidad de factores que tiene también depende del grado de la función. O sea, si una función polinómica es de grado 3, la cantidad de términos que va a tener, la mayor cantidad de términos que va a tener son 3. Vamos a expresar la forma factorizada de una función cuadrática, no una función polinómica de grado 2. A por x menos x1 por x menos x2. Fíjense que acá tenemos dos factores y también
está relacionado completamente con el grado de la función, ¿no? Habíamos dicho que esta función es de grado 2, la función cuadrática. Esta es su forma factorizada, la forma factorizada de la función. Y depende de la cantidad de raíces que puede llegar a tener, ¿no? Una función. Habíamos dicho que la de 3 puede llegar a tener 3 y habíamos dicho que la de 2 puede llegar a tener solamente 2. Y también, por consecuencia, puede llegar a tener, en este caso, solamente dos factores. Bien, perfecto. Y por último vamos a poner eh, la factorizada de la línea. No, la factorizada de la línea creo que es complicarles. Yo creo que es complicado que no es complicado, que la función lineal es muy sencilla, así que lo dejamos ahí. Perfecto, esta sería la forma factorizada de la función cuadrática. Y también la forma factorizada de la función cúbica. Que no hay ni nada más ni nada menos que la función polinómica de grado 3. Y la cuadrática sería la función polinómica de grado 2. Buenísimo. ¿Por qué introduzco esto? Bueno, vamos a ver que en este caso, en los ejercicios de los parciales y los finales, yo les voy a dar una función, un gráfico, una función polinómica, y ustedes van a tener que sacar la ecuación de esa función. Entonces, si yo les doy esta función, olvídense que tienen la ecuación. Yo les doy esta función y les digo, sáquenme la ecuación de la función. En realidad, sacar la ecuación de la función es solamente una parte del ejercicio. Después van a tener que hacer otras cosas. Pero les digo, factorícenme, no, perdón. Sácame la ecuación de esta función. Y yo sabiendo la forma factorizada de la función polinómica, ya sea de grado 2, de grado 3, de grado 4, porque esta forma es genérica, yo puedo sacar la ecuación de la función de forma completamente sencilla, pero completamente sencilla. ¿Está bien? Vamos a verlo. Ah, otra cosa que me olvidé aclarar, A siempre es el coeficiente que está multiplicando a la x de mayor grado. En este caso, en la función cúbica, la a es, es el coeficiente que está multiplicando el x al cuadrado. Y en el caso de la función, perdón, cuadrática. Y en el caso de la función cúbica, el a es lo que está multiplicando a x a la 3. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos la forma factorizada para para una función polinómica de grado 4, vamos a tener, vamos a llamarlo y de x. En este caso, y de x sería igual a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x. Cantidad de raíces que puede llegar a tener una función de grado 4. 4 raíces. Por lo tanto, 4 factores x menos xn. ¿No? Perfecto. Esto sería para una función polinómica de grado de G4, de grado 4. Fíjense que la función polinómica de grado 4 ya no tiene una función propia. Quizás la tiene, pero no es muy famosa. Así que solamente le podemos llamar función polinómica de grado 4. Vamos a ponerle de grado 4 para simplificar su descripción. Perfecto. Entonces, función polinómica de grado 3, en este caso. ¿Cómo hacemos para calcular? ¿Cómo hacemos para sacar? Bueno, yo agarro, por ejemplo, este gráfico. Lo vengo a pegar acá. Bueno, justo acá me quedó este. Lo pego acá. Un poco más abajo. Y te digo, bueno, calculame, sacame la ecuación de la función. Yo conociendo la ecuación o la forma factorizada de la función cúbica, que sería esta, puedo tranquilamente sacarla en dos patadas. Entonces, yo sé que esta es una función cúbica porque tiene tres raíces.
Vamos entonces con h de x igual a por x menos x1. X1 sería menos 2 por x menos 1 por x menos 1. En este caso es 1 positivo. Perfecto, seguimos. Esto nos quedaría x más 2, x más 1 y x. Ahí vamos. X menos 1. Buenísimo. ¿Qué es lo que nos falta nada más? Encontrar el coeficiente A, el coeficiente principal. ¿Cómo encontramos el coeficiente principal? Bueno, reemplazando un valor de x, o sea, un punto en realidad en la función. Fíjese que acá nosotros tenemos un punto. Obviamente ese punto no tiene que ser la raíz, pero tenemos la ordenada de origen, que es 0 menos 2. Entonces vamos a reemplazar este valor. Vamos a decir que h de 0 es menos 2, o sea, y es menos 2, y que x en este caso es 0, o sea, 0 más 2 sería 2, 0 más 1 sería 1, y 0 menos 1 sería menos 1. En este caso nos quedaría que menos 2 es igual a por menos 2, y por lo tanto nos quedaría que a es igual a 1. Entonces, el coeficiente principal de esta función polinómica sería 1. Ya lo calculamos. Por favor, no borren los cálculos, yo lo voy a hacer porque no me queda lugar. Esta función polinómica, al fin y al cabo, me quedaría 1 por y todo esto de acá. Ya no lo voy a escribir, sino lo voy a copiar y pegar. Perfecto. Que al fin y al cabo uno también se puede sacar porque está multiplicado. También se tiene la propiedad de la multiplicación de la unidad. Perfecto, así nos queda la función polinómica. Y para demostrarles que esta función es igual a esta función, vamos a borrar es igual a esta función, vamos a usar el GeoGebra. Entonces, x era x más 2, x más 1, x menos 1, x más 2, x más 1 y por x menos 1. Y obviamente el coeficiente principal, 1. Bueno, fíjense, es exactamente la misma función, solamente que una función está expresada en su forma polinómica y la otra está expresada en su forma factorizada. ¿Cómo hago para llegar a una otra? Bueno, para llegar de la función factorizada a una función polinómica en su forma factorizada y una función polinómica en su forma polinómica, es simple. En este caso tenemos que hacer distributiva y luego con todo lo que te queda acá, hacer distributiva otra vez con el x menos 1. Y bueno, con todo, absolutamente todo. Es una distributiva nada más. Después vas a ver que te queda esto de acá. Háganlo en sus casas si quieren. También háganlo como ejercicio. Que es, al fin y al cabo, si nosotros distribuimos esto, vamos a conseguir esta función polinómica. Está bien, en su forma polinómica. Perfecto. ¿Cómo hacemos para llegar de una función polinómica a una función factorizada? Y este es un poco más complicado. Acá hay que aplicar Ruffini. Por favor, vayan a ver mi video de Ruffini, también que es análisis y estudio de funciones polinómicas. Ahí lo van a encontrar y van a ver un ejemplo muy bueno con la regla de Ruffini. Bueno, buenísimo. Esto era lo que yo quería explicar. Y por último nos vamos con una función polinómica de grado 4, que en su forma factorizada no es ni nada más ni nada menos que esto de acá. O sea, esta función de grado 4 tiene dos formas de expresarse, tanto en su forma polinómica como en su forma factorizada. Y vamos a hacer, por ejemplo,
una función vamos a dar la ecuación de una función polinómica de grado 4. eh, eh, X más 2. Esto sería con paréntesis. X menos, X menos 1, ¿no? X más 3. Perfecto. Fíjese que acá tenemos una función polinómica de grado 4. ¿Por qué sabemos que es de grado 4? Porque tiene 4 raíces y ninguna rebota. Este es un concepto que también voy a dar ahora. Nosotros en los exámenes, como digo, si yo les doy, o si ven en el examen una función, un gráfico de una función, ¿no? Que tiene 4 raíces, ustedes ya saben que es una función de grado 4. Nosotros no solemos dar funciones, eh, bueno, que no estén relacionadas directamente con la cantidad de sus raíces. O sea, si es una de grado 4 va a tener 4 raíces. Puede llegar a tener 3 porque una puede ser doble, y ahora voy a introducir este concepto. Pero bueno, en su mayoría ustedes ven esto y ya pueden sacar la ecuación de la función de forma factorizada. Ya teniendo las raíces, utilizan esto y reemplazan, buscan el a y ya tienen absolutamente todo. Perfecto. Después, si quieren llegar a la forma polinómica, si quieren llegar de esta a esta, van a tener que hacer lo que les dije, lo que les comenté anteriormente. De hacer distributiva, este con este con este. Y este va a ser un poco más complicado. ¿Está bien? Va a ser un trabajo laborioso porque tenés 4 factores. En la otra, en la cúbica, tenías 3 factores, quise ser un poco más llevadero. En este tenés ya 4 y empieza a ser. La dificultad empieza a ser exponencial. Bueno, perfecto. Tenemos esta de acá. Esta función con esta ecuación. Ahora, supongamos que una función, o sea, una raíz va a ser doble. Lo voy a elevar al cuadrado. Esto es lo que significa que sea una raíz doble en una función polinómica de grado 4. Y fíjense lo que pasa. En x más 1, en realidad es menos 1, también porque le tenemos que aplicar el negativo. En x menos 1, la función pasa tranquilamente. En x menos 2, la función también pasa tranquilamente, ¿no? Viene, pasa por menos 2, pasa por menos 1. Pero cuando llega a más 1, o sea acá, cuando llega a x igual a 1, la función rebota. Fíjese que toca, es una raíz, pero la toca solamente una vez y después rebota para arriba. Esto significa que esta raíz de acá es doble. Su término, perdón, su factor está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Es eso. Es completamente eso. No significa ninguna otra cosa más. Nosotros en los exámenes, como mucho, les vamos a dar una función, por ejemplo, de grado 4, y que, por ejemplo, rebote, ¿no? Una de sus raíces. O sea que es una raíz doble. Pero esta función no significa que sea de grado 3. Vos decís, no, allá, mira acá, tenés una raíz, 2 raíces, 3 raíces. Es una función de grado 3. No. En este caso se puede ver que esta función no es de grado 3 porque no tiene la forma de una función de grado 3 primero que nada. ¿Está bien? Estas serían como más o menos casi 2 parábolas. En este caso no tenés esto, sino que tenés algo como mucho más revoltoso. ¿Está bien? Algo más sin forma, por así decirlo. Y además sabés que una raíz rebota. Si vos ya sabés que una raíz rebota, la función rebota en una raíz, perdón, ya sabés que tiene una raíz doble. A pesar de que tenga una raíz doble, esta función sigue siendo de grado 4. O sea, cuando vos hagas todo esto, cuando vos distribuyas esto, vas a llegar a una forma polinómica de esta magnitud, de grado 4. O sea, a pesar de que esta función tenga una raíz doble, esta función sigue siendo de grado 4. Tiene una raíz doble, se le dice. 2 veces una raíz. Perfecto. Era eso. Esto es lo más tramposo que se podría llegar a encontrar a la hora de tener que graficar una función polinómica. Perdón, tener que encontrar la ecuación de una función polinómica. Y me voy con esto. Una, no les vamos a pedir más que esto. Una función polinómica de grado 5 seguramente no damos. Por eso me pareció muy, muy bueno darles esta clase.
para que ya estén encaminados para ver más o menos qué tomamos en los exámenes. En específico, primer parcial y final. Buenísimo. Bueno, sin más que decir, los despido con esto. Mando un saludo muy grande a todos. Chau, chau.